Hola, y hoy estamos nuevamente en un nuevo episodio de Cirugía Plástica Sin Filtro. El día de hoy traemos una persona supremamente importante y que ustedes tienen contacto todo el tiempo durante su proceso posoperatorio. Bienvenidos a Cirugía Plástica Sin Filtro. Yo soy Eliana Valencia. Y yo soy Beatriz Hincapié. Acá te vamos a contar todo lo bueno, lo no tan bueno, lo malo y todo lo que tienes que saber acerca de la cirugía plástica y cirugía bariátrica. Vamos a estar también informándote sobre todo lo que pueden ser las complicaciones en cirugía, como dice Eli, sin filtro. Que es Aleja, nuestra jefe de enfermería. Hola, Aleja. Hola, Beatriz. Aleja, cuéntanos tú qué profesión tienes. Bueno, Beatriz, yo soy enfermera. Bueno, Aleja es una persona supremamente importante en el proceso, ya que ella es la que coordina todas las auxiliares de enfermería de la casa de recuperación. Aleja, cuéntanos un poquito sobre los cuidados posoperatorios que se tienen con una paciente, sobre todo las primeras 48 horas. Bueno, Beatriz, nosotros en la casa de recuperación nos encargamos de todo el cuidado de las pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos pendientes absolutamente de todo lo que ellas viven después de que llegan del día de la cirugía. Nosotros estamos pendientes de los signos vitales, de si ellas están descompensadas por la anestesia, si sufren un síncope, o sea, un mareo. Siempre estamos ahí para ayudarlas a mejorarse. Bueno, importantísimo también saber que durante todo el proceso posoperatorio en nuestra recovery siempre hay enfermera a las 24 horas. Están obviamente bajo la supervisión de Aleja, que es una persona con mucha experiencia en el campo de cirugía plástica. Aleja, cuéntanos cuáles son las complicaciones más comunes después de una cirugía. Bueno, si hablamos de las primeras 24 horas, hablamos que la principal complicación que ellas pueden tener es una descompensación, una hipotensión, que es una baja de presión. Estamos pendientes de si la paciente se desatura o si tiene alguna complicación en cualquier signo vital de la paciente. Bueno, es súper importante saber que durante un proceso posoperatorio lo más importante siempre es tener una póliza de complicaciones. Es decir, un ejemplo, tenemos una paciente que está en un posoperatorio, llegó a la recovery. ¿Qué pasa, Aleja, cuando dentro del proceso que tú vives con tu personal en el día a día, ves, por ejemplo, que los signos vitales no son como muy normales o que ves, como tú dices, que la persona se está, como se dice vulgarmente, yendo? ¿Qué es lo que hacemos al respecto? Bueno, por eso es muy importante estar pendiente de los signos vitales. Hay casos que se pueden mejorar solo con enfermería. Es decir, si presenta una hipotensión, nosotros podemos hacer muchas cosas que nosotros estamos acostumbradas, como pasar unos líquidos, solución salina que nos va a ayudar a que ella se compense, o en la alimentación poderles dar más sal de la normal para que ellas se suba esa presión. Pero si realmente pasa un tiempo y eso no sucede, que se mejore, entonces ahí ya tomamos la decisión de que entren a manos de los médicos, que es en las clínicas que está la póliza. Listo, entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Una paciente se hace una lipoabdomino y durante su posoperatorio le van haciendo los controles normales, ¿sí o qué? Les empiezan a hacer todos los medios que ellas tienen y de ver que definitivamente la paciente no responde o sigue de pronto un poquitico malita, se mandan a hacer unos exámenes de control. En caso de que veamos que los signos vitales como que no responden o que se va poniendo como peor, entonces en ese momento activamos la póliza de complicaciones. ¿Qué es la póliza de complicaciones? Es una póliza especializada para todo lo que tiene que ver con cirugía plástica, que te cubre desde el día de la cirugía hasta 30 días después. Beatriz, ¿qué pasa si, por decir algo, yo estoy en Colombia, me opero con ustedes y viajo a los 15 días? Cuando una paciente viaja dentro de los 15 días y ha tenido algún tipo de complicación durante ese tiempo, ya cuando hay una atención por póliza, la póliza se activa inmediatamente por un lapso de 1 año. Cuando, por decir algo, la paciente tiene esos 30 días posoperatorios y le pasa algo en otro país, un ejemplo, se hace por reembolso, es decir, a la paciente se le activa la póliza, se le da atención en su país de origen y la póliza reembolsa ese dinero a la paciente. Entonces es súper importante la póliza de complicaciones. Por eso somos tan cansones con el tema de cumplir todo lo que tiene que ver con el tiempo de llegada, antes de la cirugía, sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades o preexistencias que tiene la paciente. Porque en caso de que la póliza de complicaciones no nos cubra, definitivamente no operamos una paciente. Aleja, otra cosa
que de pronto es un mito, pero yo quiero que tú me cuentes cómo es que algunas veces he escuchado un término que me parece muy particular y es que las lágrimas afectan la cicatrización. ¿Qué tan simple es eso? Bueno, cuando hablamos de cicatrización tenemos que ver muchos factores y yo he tenido pacientes que los digo, no lloren tanto que eso moja la cicatriz, eso decirlo coloquialmente, pero en realidad nuestro organismo cuando estamos recién operados, él está pendiente de esa cicatriz para ayudarnos a esa recuperación. Pero ¿qué pasa cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos? Entonces ya nuestro organismo va a hacer el foco en esa depresión. Entonces digamos que en la cicatriz se olvida de ayudarla a cicatrizar. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que ya el organismo se enfoca en otra cosa y en lo que realmente necesitamos que esté enfocado en ayudarla a ella a cicatrizar, a que esté súper bien, entonces ya estás enfocado en la depresión. Entonces no nos va a ayudar. Eso es lo que pasa cuando hay depresión en el post. O sea, es súper importante porque normalmente la anestesia en su proceso siempre va dando un tema de que se les baja un poquitico los ánimos, todo eso. Y hay otra cosa que me hablan mucho las pacientes y yo quiero que Aleja nos cuente qué es eso, qué es la posbomba. Bueno, la posbomba, el día posbomba lo decimos coloquialmente nosotras las enfermeras, más que todo es enfermería. ¿Por qué? Porque es un día que es muy duro para algunas pacientes, no para todas. Eso es muy importante que lo sepan. Hay pacientes que se le quita la bomba en el día de hoy y puede pasar que no sienten como esa diferencia. Pero hay otras pacientes que me dicen, Aleja, es que yo hoy siento muchas náuseas o siento mucho dolor o siento mucho desánimo. Entonces eso es porque tu organismo está acostumbrado a unos medicamentos que trae la bomba y que cuando se les quita del cuerpo, entonces ya el cuerpo está diciendo, bueno, ya tengo que aprender a vivir sin esos medicamentos todo el tiempo. Entonces ese es el proceso que se vive y por eso a ellas siempre se les explica el día de posbomba, para que sepan que es algo normal y que no es que se estén complicando, porque hay pacientes que me dicen, Aleja, es que yo entonces 5 días de retroceso de mi cirugía. No es eso. No es que estén complicándose, no que se estén agravando, no. Es que están viviendo un día que, digamos, tenían que haber vivido desde el primer día, Beatriz. Aleja, y por decir algo, o sea, nosotros qué hacemos cuando pasa, por ejemplo, el día de la posbomba? ¿Cómo se le sigue manejando como todo el tema y el proceso del dolor al paciente? Bueno, ellos siempre tienen unos medicamentos que obviamente están ordenados por los cirujanos. Esos medicamentos debemos de iniciarlos digamos 1 hora, 2 horas antes de que sepamos que la bomba se va a acabar. Si tienen unos analgésicos o unos antiinflamatorios, los iniciamos antes de que la bomba se acabe para que no sea como tan duro ese proceso de cambio. Ya no va a ser medicamento venoso por la vena, sino que ya van a ser orales que se los toman en un horario establecido. Listo, o sea que es súper importante tener presente que no es que les vaya a doler o que es que se estén complicando como dice Aleja, sino que es un proceso que se tiene que seguir. Normalmente la bomba del dolor dura de 3 a 4 días y puede generar algunas cosas como desagradables. ¿Qué puede generar la bomba, Aleja? Que es incómodo para las pacientes. Sentir mucho dolor después de que están acostumbradas desde que salieron, no las dejamos sentir ese dolor, por decirlo así, porque ellas llegan de cirugía e inmediatamente se les instala la bomba. Entonces ellas no viven ese dolor, esa molestia, ese vómito, esas ganas de vomitar, náuseas. Ellas no van a sentir eso, pero a los 4 días van a sentir esos síntomas que son totalmente normal en una cirugía. Entonces por eso hay que explicarles que eso es normal. Van a sentir ese día mucho desánimo o van a sentir muchas náuseas porque la bomba generalmente trae tramadol y el tramadol da muchas náuseas, pero como en la bomba tiene el que lo contrarresta, que es el ondansetron, entonces ya lo quitan y ya le da náuseas, pero siempre se les explica y generalmente pues la mayoría les va muy bien. Hay unas que sí ese día es pesadito, pero no hay nada como de que alarmarse. Bueno, hay otra cosa supremamente importante que se está evaluando durante el proceso que las pacientes se quedan en la recovery, es el tema de la cicatrización. Y hay un tema de pronto con el que no están muy familiarizadas las personas y es la necrosis. Aleja, cuéntanos qué es una necrosis. Bueno, la necrosis en una cicatriz es la muerte de un tejido y digamos que eso es irreversible. Es algo que se puede tratar, pero que si no se trata, pues puede traer una complicación de que la herida se abra. Por eso es tan importante para nosotros la curación de las heridas y estar en ese contacto con la paciente todos los días, estar mirando
los signos de infección, los signos de necrosis. Que la necrosis es una capa de la dermis que se pone negra. Entonces ahí estamos diciendo que se murió el tejido. Para eso hay diferentes tratamientos que de la mano del cirujano se realizan, y si uno los detecta a tiempo, digamos que no pasa a mayores. Por eso hay que según el protocolo del cirujano, estar todo el tiempo pendiente de las heridas, de que no cambien de color, de que se inicia un morado, como lo llamamos coloquialmente. Siempre se empieza con cremas heparinizadas, o si el doctor ordena lidocaína inyectada, muchas cosas, que es muy amplio los medicamentos y los apósitos que hay que utilizar, pero que de la mano del cirujano, si eso pasa, no pasa a mayores. Listo. ¿Cuáles son las pacientes que tienen más riesgo de pronto de sufrir una necrosis? Bueno, la necrosis generalmente, como es una muerte del tejido, hay pacientes que no tienen tanta elasticidad en su piel, entonces por eso puede ocurrir la necrosis, porque se muere un pedacito de la piel, pero es porque ese tejido se necrosa. Bueno, otro factor que puede desencadenar también la necrosis, que es súper importante que ustedes lo digan, es cuando ustedes fuman, bien sea sustancias psicoactivas o cigarrillo, aún los vapeadores. Ese tipo de cosas hace que no haya muy buena oxigenación en la piel. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Los doctores normalmente recomiendan unas sesiones de cámara hiperbárica antes de la cirugía y unas sesiones de cámara hiperbárica después de la cirugía. Aleja, ¿qué es la cámara hiperbárica? Bueno, la cámara hiperbárica es una cápsula donde van a ingresar la paciente más o menos 45 minutos y lo que hace es darnos un oxígeno al 100%. Nosotros generalmente en el ambiente es un 21% y digamos que es un porcentaje muy alto en la cámara hiperbárica. Nos va a entrar por todos los orificios de nuestro cuerpo y directamente a las heridas oxígeno puro al 100%. Entonces eso hace que nuestro cuerpo sí o sí se oxigene en esas heridas y nos ayude mucho. En algunas ocasiones los cirujanos inclusive lo mandan antes de la cirugía para que el día de la cirugía tengan oxigenado muy bien su cuerpo, y en el caso de que la paciente sea fumadora es muy importante y nos ayuda mucho con ese proceso. Bueno, otra de las complicaciones, por decirlo de alguna manera, que puede ser muy frecuente en los procesos postoperatorios, sobre todo cuando la paciente se hace una lipoabdomino o una lipo, es que se baje la hemoglobina. ¿Cómo se manifiesta en una paciente o cómo sé yo después de una cirugía que tengo la hemoglobina bajita? Bueno, generalmente nosotras estamos pendientes vigilando esos signos de alarma, que son en las escleras, o sea en las partes de abajo de los ojos, se ponen muy amarillas, palidez facial, y que en repetitivas ocasiones presenten mareos. Es normal que una paciente se maree, por decirlo así, las primeras 48 horas, pero después de 48 horas ya vemos el mareo que no es tan normal. Si es muy repetitivo, entonces eso nos indica que la hemoglobina puede estar bajita. Por eso se hace el control de hemoglobina. Y si nosotros estamos pendientes de ese proceso de la hemoglobina, seguramente no va a llegar a mayores, pero puede llegar. Es decir, una paciente que llega y le hacemos un control de hemoglobina, la tiene en 8.5, nosotros con alimentación, con hierro venoso, con eritroproyectina, bueno, con muchos medicamentos que son recomendados por los cirujanos, los colocamos, podemos llegar a que eso no pase a mayores, porque es normal después de la cirugía. Pero si eso no le funciona a la paciente, definitivamente, si se baja menor de 7, hay que hacer transfusión. ¿Y cómo se hace? Llevándola a una clínica, activando la póliza que hablábamos ahora, y allá le hacen una transfusión de sangre y efectivamente le ponen 2-3 bolsas de sangre y la paciente va a estar súper estable. Bueno, muy importante lo que está diciendo Aleja. Por eso hay ciertas religiones que no permiten la transfusión sanguínea, es decir, los testigos de Jehová normalmente es una religión que no lo permite. Cuando nosotros tenemos una paciente que es testigo de Jehová, que es así súper pegada a la parte religiosa, nosotros no la operamos. ¿Por qué? Porque aunque su hemoglobina esté muy alta, nosotros no sabemos si en el proceso postoperatorio se pueda presentar alguna complicación que requiera una transfusión. Entonces nosotros no podemos poner en peligro la vida de una persona, pero tampoco nos podemos ir pues a atentar contra sus creencias religiosas. Entonces en ese caso no las operamos. ¿Qué cirugías sí se podrían hacer este tipo de pacientes de esta religión? Por ejemplo, lo que son cirugías rinoplastias, mamoplastias y mastopexias, que son cirugías
que requieren menos, pues que tienen menos sangrado y que es menos probable el tema de que se les baje la hemoglobina. Otra complicación muy importante que debe tenerse en cuenta durante un proceso posoperatorio son las infecciones. Aleja, ¿cómo sabemos que una paciente puede tener infección? Bueno, las infecciones generalmente siempre las vamos a ver con fiebre local o generalizada. Aleja, ¿pero qué es fiebre local y generalizada? La fiebre local es que en un punto específico del cuerpo esté caliente. Y siempre va a haber rubor y calor. Rubor es un color rosáceo, entonces si por ejemplo yo voy a drenar la paciente y veo un color rosáceo como rojito en cualquier parte de la herida, eso es un signo de alarma para yo decir, ojo, está pasando algo y eso puede ser una infección. Entonces inmediatamente se le toma una foto, un videito y se le informa inmediatamente al doctor. Ellos que inmediatamente les van a mandar un antibiótico. Generalmente a nosotros nos ha pasado que sucede y a las 24 horas, 48 horas ya ese rojito no está, ¿cierto? Pero porque nosotras estamos en pro del paciente, siempre que ellos estén muy bien. Entonces por eso siempre los estamos vigilando a la hora de bañarlas, a la hora de vestirlas, a la hora del drenaje. En todo momento tenemos que estar vigilando esas heridas y no siempre tenemos que estar destapando la herida, no. Siempre, una infección puede mostrarse encimita de la herida y si es un rojo, yo siempre le digo a las niñas, nada es obvio, en la cirugía plástica nada es obvio. Entonces, de pronto es que está tallada. No, si hay un rojo, es mejor que actuemos inmediatamente y que eso no se vaya a convertir en una infección más grave, a decir, es que yo sí lo vi, pero yo pensé que estaba tallada por la faja o por la tabla. No, siempre que vemos esas cosas, debemos inmediatamente informar al cirujano para empezar el tratamiento antibiótico y que no vaya a pasar a mayores. Bueno, otra cosa que pasa en los posoperatorios, que a las pacientes siempre me dicen, me muero del susto, es el manejo de los drenes. ¿Cuándo se pone un dren en una paciente? Hay doctores que cuando hacen la lipo colocan el dren en la parte posterior, la parte de la espalda, ponen un dren, que ese dren dura, que Aleja, 3 días. Sí, generalmente son 3 días. Bueno, y siempre en las lipoabdominoplastias se deja un dren en la parte de adelante. Aleja, ¿cómo es el manejo de ese dren y cuánto tiempo se deja ese dren en una paciente normalmente? Bueno, normalmente es un dren que se llama Exovac y lo dejan los doctores para que el líquido, porque en la abdominoplastia no nos van a dejar orificios por donde salir líquido. Entonces ese dren lo que hace es arrastrar todo el líquido de la cirugía e irlo sacando poco a poco. Eso depende del protocolo de los cirujanos. Hay pacientes, como en la casa de recuperación se manejan de varios cirujanos, entonces hay pacientes que me dicen, Aleja, ¿y por qué a ella se lo quitaron ya y llevamos 12 días las dos? ¿Qué pasa? Que hay cirujanos que lo retiran cuando están drenando menos de 25 en 24 horas. Entonces nosotros siempre en el drenaje, nosotros vaciamos el dren, lo contamos con una jeringa y miramos, tiene 30 de líquido, entonces informamos y el doctor, hay doctores que dicen después, menos de 30 ya lo puedes retirar, pero hay cirujanos que dicen no, a los 15 días lo retiramos sí o sí, así tenga 15 o tenga 30 o tenga 40, lo retiramos. Y hay otros cirujanos que hay pacientes inclusive que se han ido con el dren a los países de orígenes. ¿Por qué? Porque hay cirujanos que dicen, no, si no está drenando menos de 35 puede llevar 17 días, pero se va con el dren. Entonces es muy importante que ese líquido salga, porque evitamos otras complicaciones. ¿Qué se puede decir de complicaciones, Aleja? Pero si yo me lo quito antes de tiempo, ¿qué me puede pasar? Entonces ese líquido no tiene por dónde salir. No tiene por dónde salir como en la lipo, que la lipo tiene sus orificios y siempre va a estar drenando todo el día. No. Entonces, ¿qué pasa? Ese dren hay que quitarlo cuando ya esté muy seco, menos de 30, para que ese líquido no se acumule en el abdomen. Generalmente en muchos de los países donde vienen nuestras pacientes no se atreven a tocar. Que yo una paciente me decía, es que me hacen un masaje, pero a mí no me van a chuzar ni me van a destapar un orificio, y es porque en los países donde ellas vienen la gente no está acostumbrada a eso, no conoce pues cómo. Entonces si a ellas se les llena el abdomen de líquido, no va a haber quien les traiga ese líquido con una jeringa porque no se van a atrever. Entonces es ese líquido todos los días 20, 40, entonces va a formar una bolsa de líquido
que generalmente, ¿qué hace el líquido? Yo tengo que buscar por dónde salir. ¿Y por dónde va a salir? Por la herida. Entonces ahí es donde podemos ver abrir. que una herida se abra. Entonces, otra cosa supremamente importante para tener también presente, que es algo que las pacientes siempre le arman el show, es: Aleja, el dren duele cuando lo van a quitar. No, es una molestia. Y también me dicen, Aleja, es que si yo me muevo se me va a salir inmediatamente. No, el dren es una manguerita que está distribuida por todo su abdomen, o sea, es muy larga. Entonces en cualquier movimiento no es que se vaya a salir. Entonces ellas sí tienen mucho temor al dren, pero realmente no duele. Es una molestia, pero no es un dolor. Bueno, entonces ya para irnos despidiendo de nuestro episodio de hoy, entonces para que tengan la tranquilidad cuando vienen con nosotros en la casa de recuperación, que hay muchas cosas que ellas manejan, muchos protocolos, ellas manejan el protocolo de absolutamente todos los doctores, hasta lo más mínimo, cuando te tienes que poner la faja, porque no todos lo mandan inmediatamente, según el doctor. Cuando empieza el masaje, si las dejan bañar al otro día o no. Y como dice Aleja, están supremamente pendientes de cualquier síntoma de alarma o cualquier cosa anormal que pueda presentar las pacientes. Entonces, pues por acá los esperamos. Con mucho gusto las atenderé a través del WhatsApp para que organicemos tu cirugía y podamos cumplir tu sueño.